Bueno, pues yo voy a limitarme a sentar unas bases sobre qué es uno de los tres pilares de esta investigación sobre qué sea el arte y qué sea la política, que es la fenomenología, pero precisamente para no hablar primero de, de arte o de política, que son evidentemente objetos muy complejos, sino antes para tratar de dar unos rudimentos básicos de lo que es esto de la fenomenología. Primero, un recordatorio histórico. La fenomenología nace con Edmund Husserl, filósofo alemán que publica en 1900 sus investigaciones lógicas, fallece en 1938, y es una de las corrientes que mejor fortuna ha tenido a lo largo del siglo XX y una corriente que sigue pujante en este siglo, ¿no? Podemos citar en Alemania pues, a Heidegger, a Scheller, a Reinach, por ejemplo. En España la fenomenología fue introducida por Ortega y Gasset, y su escuela de Madrid, de la que forman parte Zubiri, Gauss, Julián Marías o Rodríguez Huescar, pues era una escuela fenomenológica a su manera. En Japón también tuvo una gran importancia la fenomenología, en Italia desde luego, y también en Francia con Sartre, con Merleau-Ponty, en Polonia con Roman Ingarden, o en la República Checa con Jan Patočka, que es un filósofo fenomenólogo que desarrolla una fenomenología de lo político francamente interesante. A día de hoy, el Brumaria, como ha comentado Darío, prepara la publicación de uno de los fenomenólogos contemporáneos más importantes, que se llama Marc Frigier, que es de origen belga, afincado en Francia hace mucho tiempo, y del que es gran lector este filósofo y fenomenólogo español que ha citado Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. Entonces, ¿qué decir de la fenomenología después de este recordatorio histórico? Pues que la fenomenología lleva a cabo un paso atrás en relación a toda ontología, y en ella tiene una importancia radical la cuestión del método. La cuestión del método como aquello que nos abre al campo fenomenológico, campo que será bastante difícil templar, apuntalar, que estará continuamente amenazado por un excesivo naturalismo, por un excesivo psicologismo y por aquello de lo que la fenomenología parte y contra lo que ese método se revuelve, que es la actitud natural, que es sencillamente la forma en la cual describiríamos de forma inmediata nuestra situación. Resulta que somos una cosa entre otras cosas, que estamos dentro de un mundo que a su vez está dentro de un todo, que es el universo. En fin, se pueden multiplicar los subconjuntos en punto a esto, y quizá eso sea importante para la cuestión de la política. Estoy dejando una serie de mojones que luego y en otras sesiones podremos recuperar. Y hay un tipo de cosas que son los sujetos, que tienen una cosa muy, muy particular, que es la experiencia o la conciencia, que parece que está residenciada o incluida en la cabeza, en el cerebro. Esa es la actitud natural, y eso es lo que la fenomenología va a volver del revés. Toda esa lógica implícita de conjuntos, de inclusión y pertenencia, con una inusitada violencia a través de lo que se llama la reducción fenomenológica y la suspensión o la epogé como parte de esa reducción fenomenológica, que hemos de entender como reconducción, en la cual ese reducto del reducto, es decir, la experiencia,
que era en el fondo un subconjunto de ese otro subconjunto que era un sujeto, cosa entre las cosas dentro de un conjunto mayor, el mundo, va a ser la matriz desde la cual van a leerse las diferentes tesis y verdades ontológicas. Es decir, y eso pues se hace sencillamente, bueno, es difícil, ¿no? Pero se hace suspendiendo o haciendo la apuesta consistente en suspender la tesis de la existencia de las cosas y de la existencia en general. Y pretender que hay algo que estamos continuamente atravesando sin darnos cuenta, que es la experiencia que nos lleva a sentar tales o cuales existencias. Es decir, hay un ámbito que es el ámbito del puro aparecer, que es aquello que tiene una estructura, que tiene una, ya lo veremos, arquitectónica, y que es aquello con lo que la fenomenología decide quedarse de tal forma que aparezcan, que no parece, que aparezca como no yendo de suyo lo que parece ir de suyo. Y esta va a ser la dimensión altamente crítica de la fenomenología, como vamos a ver. Ocurre entonces que todas las cosas, todas las regiones del mundo quedan suspendidas y quedan igualadas en su dignidad ontológica como sencillamente preontológicas o fenomenológicas anteriores al ser, sencillamente. Es decir, no tiene más dignidad ya este reloj o este vaso presente el que pueda tenerlo un vaso imaginado. Lo que se trata es de describir este vaso en su aparecer. Y tiene una típica de aparecer que es la propia de un objeto perceptivo. Lo que hay es sencillamente una correlación entre la experiencia que tengo de los objetos y el modo en el cual esos objetos se me dan en la experiencia. Y la fenomenología lo que trata es de, a través de ese subconjunto de subconjuntos que era la experiencia residencial en un supuesto sujeto, tratar de reconquistar el mundo en su aparecer y en su aparecer a esa experiencia. De lo que se trata es de recuperar o de reinvestigar cómo aparecen todos los objetos, tratando de rastrear su correlación. Objeto perceptivo, objeto fantaseado, objeto imaginado, poniendo entre paréntesis lo que damos por bueno. Si yo quiero hacer una fenomenología del cuerpo, pondré entre paréntesis lo que la anatomía me dice. Y voy a tratar de ver cuál es la experiencia que yo tengo, primero, de mi propio cuerpo. Y veré que tengo un cuerpo sentido por dentro, a través de, bueno, pues de sensaciones de movimiento, que también tiene una cara externa, que hay una parte de mi cuerpo que no es visible para mí, pero que sí lo es para los demás. Si hago una fenomenología del tiempo, voy a poner entre paréntesis lo que los relojes me digan y voy a tratar de pensar qué es en mi experiencia y desde mi experiencia eso del tiempo. Y así estaré captando la fuente de esos sentidos, las más veces pasada por alto, porque la mayor parte de las ocasiones en la vida cotidiana estoy jugando con sentidos que ya están preestablecidos o dados por buenos. ¿Cómo se me manifiesta este vaso como perceptivo? Pues porque cuando suspendo la existencia de este vaso, ¿cómo puede aparecérseme este vaso como existiendo, como objeto propio de la percepción dentro del puro ámbito del fenómeno del aparecer? Pues porque veo que en el fenómeno, coordinado, por ejemplo, a cierta sensación de esfuerzo y de movimiento, la perspectiva del vaso cambia, pero cambia en el aparecer, cambia en el fenómeno. Es así como una alucinación, por ejemplo, que yo puedo dar por objeto perceptivo, al final acaba no respondiendo a las expectativas propias de un objeto perceptivo y se revela como una alucinación. Pero esa distinción se da en el fenómeno. Todo esto en realidad sirve para darles carta de naturaleza a ciertos fenómenos
muy sutiles que suelen cercenarse porque los damos por no existentes o por puramente nonadas, si actuamos o nos movemos en la ontología de la actitud natural. Por ejemplo, ¿qué pasa con la utopía política? ¿Qué es una fulguración utópica, por ejemplo? ¿Qué estatuto tiene eso? Si yo fuerzo eso a que sea algo diseñable, algo que se me va a dar del mismo modo que se me dan los objetos existentes o de la percepción, estoy ya vendiendo la fuerza fenomenológica de ese determinado objeto, digamos, entre comillas. Otro tanto ocurre con el arte. El espacio, por ejemplo, ¿qué es una fenomenología del espacio? Pues es tratar de ver cómo se constituye en esa correlación entre experiencia y fenómeno el espacio a través de, pues supongo que del modo en el cual yo habito el espacio a través de mi cuerpo. Si se nos preguntara por la calle, poniendo entre paréntesis la representación geométrica del espacio, a cualquier persona a la que se pare por la calle para preguntarle qué es el espacio, pues lo primero que dirá es, pues es un continente, es un geométrico, pensará en el espacio geométrico, yo estoy en el espacio. Bien. Pero es que ese estar en, y la verdad de ese estar en, ha tenido que dar la cara antes y dar noticia de sí a través de mi experiencia. Y en ese sentido, esa experiencia y ese ámbito del aparecer es, nos dice la fenomenología, trascendental. Voy a poner rapidísimamente un... Bueno, y entonces esto hace que haya muchos sentidos dados por buenos que a la luz de esta suspensión fenomenológica van a aparecer como contingentes. Esto tiene una carga, una potencial carga política muy fuerte, no en vano. El texto de Guichard, que se está traduciendo para Brumaria, se llama precisamente la contingencia del déspota. Lo que damos por bueno quizás sea un determinado recorrido de sentido a través de esa base fenomenológica y que una aclaración fenomenológica revela como contingente. En punto al espacio y en punto a una fenomenología del espacio y en complemento a una última publicación de Brumaria, un texto precioso de Chevrier sobre la constitución del espacio público y el arte, voy a leer lo que nos dice un historiador contemporáneo de la Revolución Francesa, Michelet, sobre qué fue de la relación con el paisaje y con los espacios que debieron sentir los franceses entre julio de 1789 y julio de 1790. Y es una cita que abre este libro de Guichard que se llama Sobre lo sublime en política, y que muestra muy bien cómo, cuando queda cercenada la institución de lo teológico político, y esa es la pregunta en realidad política que nos reúne, la Revolución Francesa es la decapitación de la usurpación, digamos, de la fuerza de encarnación del pueblo en el cuerpo del rey. Cuando eso queda cercenado, entonces aparece el espacio de la democracia moderna, pero es que el espacio aparece de un modo distinto. Y entonces Michelet nos dice, los lugares abiertos, los campos, describiendo las fiestas de la Federación, las fiestas de la Revolución, los lugares abiertos, los campos, los inmensos valles en los que solían celebrarse esas fiestas, aún parecían abrir los corazones. El hombre no solo se había reconquistado a sí mismo, entraba también en posesión de la naturaleza. Varios de estos relatos dan testimonio de las emociones que dio a estas pobres gentes su región, vista por vez primera. Extraña cosa, extraño asunto. Esos ríos
esas montañas, esos paisajes grandiosos y que atravesaban todos los días, todo ello lo descubrieron ese día. No los habían visto jamás. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues la fenomenología tendrá que dar cuenta de ello. Y bueno, esta cuestión, bueno, en fin, uno de los problemas de la fenomenología para abrir a este tipo de fenómenos, se estará percibiendo, es que esa experiencia trascendental que queda despejada tiene el problema de verse peligrosamente imantada tanto por mi propia ipseidad como por mi temporalidad inmanente, por el continuo de mi temporalidad inmanente. Si yo entiendo que estoy abriendo un ámbito trascendental previo a la ontología, en realidad, y por ahí va esta cuestión de lo no estándar en fenomenología, yo soy todo lo más un punto de acceso a ese campo fenomenológico. Lo que no puedo hacer yo, puesto que hay otros yoes, puesto que hay empatía, es imantar en demasía y psicologizar en demasía ese supuesto campo trascendental. En realidad, es decir, que la fuerza de la fenomenología, que está evidentemente en la proximidad al sentido, puede volverse contra ella si ese sentido es sentido mío y si ese sentido es sentido que se da en mi tiempo. Hay fenómenos no estándar, por así decirlo, que van a empezar a resquebrajar una fenomenología o una serie de fenómenos cuyo denominador común fuera, por un lado, la ipseidad, y mi ipseidad como mi campo fenomenológico, en contra de lo que va a ser la intersubjetividad trascendental absoluta, o la interfacticidad trascendental fundamental en el ámbito de lo político, o la temporalidad. La temporalidad es algo más que mi temporalidad, pero hay que verla a un nivel intrínsecamente fenomenológico sin saltar al tiempo objetivo y al tiempo de los relojes. Toda esa decantación del campo fenomenológico hacia lo no estándar, enseguida voy a ello, pues en realidad está ínsito en la potencia de la propia reducción fenomenológica, que consiste en que todas esas verdades palmarias en realidad tienen que fenomenalizarse. Que mi experiencia sea mía, que mi experiencia sea experiencia en mi cuerpo, de mi cuerpo, es algo que tiene que fenomenalizarse exactamente igual que se fenomenalizan otras ipseidades. La fenomenología, llegada a un punto extremo, pues resulta al fin y al cabo hiperbólica. Llega a suspender incluso el propio sujeto que inicia la reducción. Para eso voy a leer, para ilustrar esto, un poema del joven García Lorca, que tiene o que aparenta ciertas contradicciones que desde una ampliación de esos denominadores comunes de la fenomenalidad y desde una ampliación del campo fenomenológico, que es la que nos va a interesar para tratar el tema del arte y de la política, pues no va a ser tal contradicción, ¿no? Y ese es el punto de lo no estándar, de una ampliación de la fenomenología que en realidad entiende seguir siendo fenomenología, seguir siendo fiel al espíritu de la fenomenología. Hay en Husserl, que está absolutamente lleno de aporías en la fenomenología de la intersubjetividad, en cierta fenomenología de la temporalidad y sobre todo en la fenomenología de la fantasía, todo tipo de contradicciones que en realidad están yendo en contra de una doctrina más o menos escrita. En fin, dice García Lorca: la hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Bueno, se trata de
de un paseo que da durante una tarde en la cual de repente lo más profundo de sí mismo aparece fenomenalizado, cosa que en una fenomenología estándar parecería extraño. Bueno, la hoguera pone al campo de la... Porque entonces, ¿desde dónde se fenomenaliza eso? Pues eso se fenomenaliza desde un campo trascendental, un campo fenomenológico que más bien es del orden de un inconsciente fenomenológico y más bien es del orden de una entrada directa dentro de la interfacticidad trascendental. La hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Todo el valle se tiende. Por sus lomas caracolea el vientecillo. El aire cristalizo bajo el humo. Ojo de gato triste y amarillo. Yo en mis ojos me paseo por las ramas se pasean por el río. Llegan a mí mis cosas esenciales. Son estribillos de estribillos. Entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico. Arquitectónica es el nivel de subjetividad, esa parte subjetiva de la correlación que de repente se ha fenomenalizado y se ha manifestado y respecto de la cual esa otra ipseidad, que también es la ipseidad Federico García Lorca, aparece ahora como contingente. Es la ipseidad del mundo de todos los días, la ipseidad social, la ipseidad que tiene un nombre, ¿no? Federico. Pero hay algo más profundo que está a su vez, sin desmentir la correlación fenomenológica, en contacto con una serie de fenómenos de mundo mucho más profundos de lo que puedan serlo las cosas que hay aquí. Las cosas visibles, ¿no? Uno de los descubrimientos de la fenomenología y de la fantasía, que se vuelve una caja de Pandora, que enseguida Husserl quiere volver a cerrar, es que hay una concretud, es decir, que hay una fenomenalidad de lo que no es manifiesto, de lo que no es visible y que sin embargo sigue teniendo una concretud. Cuando yo vuelvo sobre una metáfora de un poema que me ha impresionado, la metáfora es algo más que aquellas imágenes de las que la metáfora está hecha. Apunta a algo, a una concretud que no está en el mundo, o que está más en el mundo aún de lo que lo están los objetos definidos, y despierta en mí algo de mi afectividad que en cierto modo es incólume, que en cierto modo me vuelve a tocar de la misma forma en la cual fui tocado la primera vez en la cual me encontré con esa metáfora. Eso de mí que la metáfora toca parece que envejeciera, que no envejeciera o que envejeciese a un ritmo distinto de lo que lo es el envejecimiento del ritmo de una ipseidad mía que está a otro nivel arquitectónico. Lo de la fenomenología no estándar es una forma en la cual Jean Toussaint de Sainty, fenomenólogo francés, fallecido hace no mucho, muy amigo de Richir, bautizó la propia fenomenología de Richir. Y en realidad es una alusión, en el caso de Sainty, a lo que se llama en matemáticas análisis no estándar, que es un tipo de cálculo que rehabilita ciertos números o ciertas cantidades infinitésimas que usó Leibniz en su día y que a otros matemáticos obligados por el rigor de la matemática pues parecieron poco rigurosas, con lo cual la idea de número más pequeño que cualquier otro acabó siendo recodificada por Cauchy o incluso por Karl Weierstrass, que era el maestro de Husserl. Husserl es matemático de formación, bajo el concepto de límite. Abraham Robinson, hacia los años 60, propone una rehabilitación de ciertos números no estándar, ampliación de los números reales, como números máximamente pequeños o números infinitamente grandes, ¿no? La osadía
abierta por la propia posibilidad de un puro aparecer que da un paso atrás respecto de toda ontología, que consiste en estatuir que hay ese tipo de entidades, entre comillas, fenomenológicas, pues tiene su analogía en esta matemática estándar.